Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a Psiquismo y a un episodio más. ¿Alguna vez les ha pasado que van al doctor y todavía no encuentran esa cura? ¿Se han preguntado ¿y por qué no me puedo aliviar? Uno de los trastornos más conocidos en el mundo de la psicología es el trastorno de la somatización. Pero, ¿y qué es eso de la somatización? El trastorno de la somatización es un trastorno tan popular que hoy en día se ha puesto de moda. Y eso es a causa de que todo el mundo tenemos estrés y ansiedad y la mayoría de las personas no sabemos cómo controlar esto. Además de que ese trastorno funciona como un mecanismo de defensa y en ese sentido es inconsciente. Es decir, no somos conscientes de cuando tenemos este trastorno. Es por ello de la dificultad de poderlo reconocer cuando nosotros ya tenemos un trastorno de somatización. A grosso modo, el trastorno de la somatización es estos síntomas emocionales que se transforman a un dolor o un malestar físico. Es decir, si nosotros de pronto estábamos bien, pero luego ya nos duele el estómago, vamos al doctor y el doctor, por más estudios que nos haga, aún así no nos encuentra el dolor o el meollo de la situación o de nuestra enfermedad, estaremos pasando por un trastorno de somatización. Pero entonces, hay que mencionar algo muy importante. Nosotros los seres humanos somos entes que tenemos energías, pensamientos, sentimientos, los cuales deben de ser y trabajados día con día. Cuando uno ya no trabaja bien estos sentimientos o estas emociones, de alguna manera esta energía que tenemos guardada al ser seres humanos tiene que salir por algún lado. Cuando no somos capaces de liberar esta energía, esa energía tiene que salir. Les pongo un ejemplo. Hay personas incluso más en la adolescencia que pasan por esta etapa del acné, ¿no? Muchas veces hay personas, y tú que me estás escuchando ahí, déjalo en tus comentarios, estas personas cuando pasan por un periodo de ansiedad, un periodo de estrés, de pronto les llega a salir un barrito o un granito por ahí, ¿no? Es justamente toda esta energía, toda esta carga de ansiedad, de estrés, que al no trabajarlo y al no procesarlo de manera correcta, tiene que brotar de alguna manera. Otro de los ejemplos que nos pueden ayudar para que podamos entender este trastorno de la somatización es, pónganse a pensar ustedes cuando les tocaba exponer o hablar frente al público. Antes de pasar a hablar frente al público, ustedes están tranquilos, están normal, ¿no? Pero conforme van avanzando nuestros compañeros o conforme sabemos que ya nos toca nuestro turno de ir a exponer, empezamos a tener estas arcadas, a querer vomitar, nos empieza a doler el estómago, hasta incluso a algunas personas les empieza a doler la cabeza, les empieza a sudar las manos. Toda esta energía, todo este sudor, todo este dolor de estómago es la manera en que se está reflejando toda esta energía que provocamos desde la manera cognitiva, desde el cerebro, y que se transforma a esto, a sudar, a de pronto tartamudear, de pronto se nos olvidan el tema, ¿no? Muchas veces allá pasa a los estudiantes que ya están a punto de exponer y de pronto les empieza a dar diarrea también, ¿no? Entonces, fíjense cómo este pensamiento en automático es a lo que me refiero el trastorno de la somatización. Tenemos un pensamiento que además es un pensamiento automático en su mayoría, nos remonta a síntomas negativos. Entonces, es decir, tenemos un pensamiento, un sentimiento, una emoción que si no la trabajamos de manera correcta o de manera adecuada, se va a reflejar en el cuerpo, en un dolor o un malestar físico. Sin embargo, hay algunas enfermedades psicosomáticas que ya nos predisponen a tener un trastorno de la somatización y a tener problemas emocionales, tales como la ansiedad, la depresión o el estrés. Es muy importante tener cuando ya se tiene una carga bastante pesada de esas emociones, es muy importante que podamos o que sepamos trabajarla, y por eso es importante acudir al psicólogo. Ahora bien, ya que conocemos un poco del trastorno de la somatización y reconocemos que entonces es muy importante saber manejar una energía negativa y llevarla por un proceso adecuado, entonces, ¿qué clase de herramientas me pueden ayudar? Vayamos a eso. Uno de los autores importantes en el mundo de la psicología, que además nos ayudó y nos brindó una herramienta bastante importante, es Jacobson. La teoría de este autor es la de la tensión-relajación, que consta de 3 fases. La primera fase de esta teoría de la relajación de Jacobson es la de tensionar todos nuestros músculos. Hagamos un ejercicio. Ustedes siéntense y pónganse cómodos allá en donde estén, y entonces la planta de los pies, apriétenlo fuerte, como si quisieran agarrarse del suelo. Ese ejercicio háganlo durante 10 segundos. Apriétenlo muchísimo y después suéltenlo. Seguido de ello, el cuerpo de arriba. Ahora tensen los chamorros.
apriétenlos fuertísimo, fuertísimo, cuenten hasta 10, tiénsenlo y suéltenlo. Así con cada grupo del cuerpo, las manos tiénsenlas así fuertísimo, fuertísimo, cuenten de 10 a 15 segundos muy fuerte y de repente, suéltenlo. Entonces, con este ejercicio que es de la primera fase de Jacobson, estamos ayudando a relajar, a soltar, empezar a liberar toda esta tensión, toda esta energía o estrés que tengamos enfrente. Si quisiéramos llevar a cabo toda la teoría y toda la herramienta de Jacobson, son 60 ejercicios. Entonces empezamos desde abajo hasta arriba, desde fruncir el ceño, apretar labios, apretar ojos, todo durante de 10 a 15 segundos. Y con eso, si ustedes lo hacen ahí, déjenlo en los comentarios. Inténtenlo durante 10 a 15 segundos, libérenlo, suéltenlo. Y después de eso, coméntenmelo cómo se sintieron. Lo esperado de esta herramienta o de esta teoría es que ustedes se sientan más relajados, más conscientes. Pero entonces, en la segunda fase, se trata de oxigenar el cerebro. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos oxigenado el cerebro, nuestro cerebro hace sinapsis. ¿Qué es esta parte de la sinapsis? Esta conexión que nos ayuda a pensar o para solucionar problemas. Entonces, la segunda fase de Jacobson es tomar aire, así lo más inflen sus pulmones, lo más que puedan, aguántenlo de 10 a 15 segundos, aguántenlo y sáquenlo. Pero a la hora de que ustedes van a liberar este aire, de que van a exhalar, imagínense que toda esta tensión, toda esta preocupación, todo este enojo, todo este coraje, toda esta ansiedad se va con ese aire. Sáquenlo, libérenlo. Entonces, la segunda fase es tomar aire, llenar pulmones, llénenlos, aguanten de 10 a 15 segundos lo más que puedan y lo sueltan. Esas repeticiones lo van a hacer de 4 a 6 veces. Obviamente entendiendo que cada cuerpo va a reaccionar de manera diferente, entonces háganlo conforme ustedes se vayan sintiendo obviamente de mejor y que vayan controlando esta situación que tengan delante. Recuerden, mientras ustedes inhalen, cada que ustedes inhalan es oxígeno y ese oxígeno va directamente hacia el cerebro y entonces nuestras conexiones y nuestro cerebro trabaja de mejor forma. En ese sentido, vamos a poder solucionar el problema que tengamos frente y podemos manejar mejor nuestra ansiedad o nuestro estrés. Otra herramienta que nos pudiera ayudar también a cortar pensamiento es puede ser tomada desde la terapia cognitivo-conductual. Esta consta de cortar pensamiento. Y entonces, ¿cómo vamos a cortar pensamiento? Es muy sencillo, pero antes de que les explique cómo es esta herramienta, me gustaría comentarles cómo es que piensa nuestro cerebro y entonces en dónde es que esta herramienta nos ayuda a cortar pensamiento. A ver, nuestro cerebro funciona de la siguiente forma cuando tenemos o estamos frente a una situación de estrés o de ansiedad. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, eso provoca una emoción en nosotros. Esa emoción que provoca en nosotros que trabajen nuestros neurotransmisores. ¿Qué es esta parte de los neurotransmisores? Para no meternos en grandes detalles y este video se haga muy largo, los neurotransmisores, imagínense ustedes que son estas sustancias químicas con las cuales funciona de manera adecuada el cerebro. Serotonina, oxitocina, dopamina, son estas neurotransmisores que, por ejemplo, para que pongamos y vayamos entendiendo esta parte de cómo funciona y cómo vamos a cortar pensamiento. Cuando nosotros vamos a hacer ejercicio, estamos levantando pesas, estamos corriendo, esa acción, ese estímulo del exterior genera en nuestra cabeza, en nuestros neurotransmisores, emociones. Entonces, cuando yo levanto pesas o voy a correr, trabaja mi serotonina, mi dopamina, y eso hace entonces que yo me sienta feliz, que yo me sienta a gusto, que me sienta con completo, ¿no? Entonces, un estímulo del exterior va a causar que trabajen nuestros neurotransmisores y ya dependiendo de qué neurotransmisores se activen, es que voy a tener yo una emoción. Por ejemplo, cuando ustedes abrazan a alguien, ese estímulo exterior trabaja en nuestros neurotransmisores y el principal neurotransmisor que trabaja cuando nosotros abrazamos a alguien es la oxitocina. Entonces la oxitocina trabaja en nosotros y es nosotros que nosotros nos sentimos apapachados, calientitos, en paz, tranquilos, ¿no? Entonces, fíjense bien cómo va a funcionar entonces ahora sí la herramienta de lo cognitivo-conductual. Una vez ya teniendo el estímulo del exterior, tenemos el estímulo. Eso va a trabajar en nuestra cabeza, en nuestros neurotransmisores y eso nos va a arrojar una emoción. Ahorita yo les he estado hablando de estímulos positivos.
Pero imagínense ustedes, tenemos el estímulo de que vamos a pasar a exponer o vamos a hablar frente al público. Fíjense, aquí está ese estímulo, vamos a pasar a exponer. Trabaja en nosotros, se activa la adrenalina, se activa la noradrenalina, que entonces toda esta carga de emociones, toda esta carga de sustancias hace que entonces nosotros nos dé una emoción. Ya que tenemos la emoción acá, que es negativa en algunos casos de la somatización, entonces es que empezamos a tener una reacción en nuestro cuerpo. Entonces vamos a pasar a exponer, trabajan nuestros neurotransmisores, se nos eleva más y eso nos da una emoción de angustia, de ansiedad, y es que empezamos a sudar. Pero entonces, antes de que pase a este último paso, es aquí donde vamos a cortar pensamiento, para que entonces le demos chance a nuestro cerebro de reestructurar pensamiento y entonces lo veamos de manera positiva y lo que tengamos frente no sea óptimo en nuestros resultados. A ver, si ustedes por allá conocen estas ligas o cuentan con una liga, vamos a hacer este ejercicio. Van a pasar a exponer, trabaja nuestro neurotransmisor, sienten una emoción y antes de que llegue a reflejarse en su cuerpo y empiecen a tartamudear o se les olvide lo que iban a exponer, cortamos pensamiento. Jalamos esta liga, la jalamos, la jalamos, la jalamos, la jalamos hasta donde nosotros creamos y la vamos a soltar. Evidentemente nos vamos a dar un golpe. Pero ¿qué pasa con eso? Es algo fantástico, porque al darnos un golpe, el cerebro trabaja de la siguiente forma. Fíjense, entonces tenemos el estímulo neurotransmisor y eso va a tener una reacción o una emoción que nosotros no vamos a dejar o no vamos a permitir que trabaje en nuestro cuerpo, ya sea con sudoración, tartamudeo, que se nos olviden las cosas. Aquí, en este inter, es donde vamos a nosotros a cortar pensamiento. Déjamelo ahí en los comentarios si llegaste a ocupar estas dos herramientas, ¿qué opinas? No obstante, ya hay personas que tienen tendencia a la somatización y son personas que tienen actitudes pesimistas, dependencia emocional. Estas personas tienden a somatizar de alguna forma de manera más pronta y es más ocurrente o es más casual que ocurra en este tipo de personas. Pero entonces, si tú ya estás yendo mucho al doctor y ya te han hecho muchísimos estudios y aún así no te encuentran el fallo, el meollo de la situación, sería interesante que te acerques a un psicólogo y tal vez estemos o estés somatizando ahí algunos sentimientos. Ojo, antes de descartar este tipo de cosas, primero sí debes de o deberían de los pacientes pasar por un estudio, un chequeo médico y con la intención de descartar todo afecto de la salud, que esté bien estómago, pulmones, corazón, y una vez que ya hayan hecho estos estudios y que salgan bien y aún así tú te sigues sintiendo con estos malestares, con esta gastritis, con esta colitis, posiblemente ahí la somatización sea una de las causas y en ese sentido sería interesante acudir al psicólogo. Listo, entonces para finalizar este video nos vamos con un aprendizaje en este título. Entendemos entonces lo que es ya la somatización, que es posiblemente el pensamiento automático que nos orilla a tener estos estímulos, estas reacciones físicas que puede ser sudoración, tartamudeo, se nos olvidan las cosas y entonces sería interesante echarle ojo a la somatización. Por otro lado, ya nos llevamos también dos herramientas que nos pueden ayudar. Por un lado, la teoría de Jacobson, que es la de la tensión-relajación, y también la de cortar pensamiento desde la teoría cognitivo-conductual. Seguido de ello, es muy importante que, como siempre yo lo digo y lo digo en este espacio, es muy importante acercarse y acudir al psicólogo. Recuerden que acudir al psicólogo no debería ser la última opción o la última alternativa, sino más bien acudir al psicólogo debería ser de manera preventiva, ¿no? En ese sentido es muy importante este tema de la salud mental. Sin más por el momento me despido, mandándoles un saludo a todos ustedes. No olviden suscribirse y darle a la campanita para que no se pierdan contenido de psiquismo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.